Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde comparto vídeos de motivación de limpieza, decoración del hogar y rutinas en casa. Espero de verdad que aquí os sintáis como en casa y si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de noche donde voy a limpiar y ordenar mi casa para empezar el día siguiente con buen pie. Así que espero que este vídeo os traiga la motivación que necesitáis para hacer lo mismo y dejar vuestra casa limpia y organizada para el día siguiente. Sé que en el momento da un poco de pereza, pero al día siguiente cuando os levantéis lo vais a agradecer. Lo primero que voy a hacer es preparar la cena y quería compartir esta receta que me encanta y la hago muchísimo, sobre todo por la noche, porque es saludable, rápida y apenas se ensucia nada. Voy a hacer pescado al horno con patatas y verduras. Empiezo pelando, lavando las patatas y cortándolas en rodajas y lo mismo con la verdura. Yo voy a usar calabacín, pero podéis usar la verdura que queráis. A veces pongo pimientos, cebollas, zanahoria, brócoli. Voy variando para cambiar un poquito y que no sea siempre lo mismo. Solo hay que poner las patatas y las verduras que queráis en una bandeja para el horno. Añadimos sal, aceite y las especias que queramos. Y lo llevamos al horno a 200 grados durante unos 30 minutos. Esto depende un poco de cada horno también, así que os aconsejo que vayáis controlando el tiempo. Pasado este tiempo coloco el pescado encima que ya lo tenía descongelado. Estoy usando filetes de lubina que compro congelados en el día y salen bastante bien de precio y además en el horno quedan muy ricos. Con el pescado igual, le ponemos sal, aceite, las especias que queramos y a mí me gusta poner una rodaja de limón encima de cada filete. Y nos lo volvemos a llevar al horno entre 6 y 8 minutos, pero esta vez bajando la temperatura a 180 grados. Y ya lo tendríamos listo. Quería compartir esta receta porque sé que a veces cuesta encontrar el punto exacto del pescado al horno para que quede jugoso y no quede seco. Y de verdad os digo que hecho así queda increíble. Además, estos filetes me encantan porque no tienen espinas y haciéndolos así se deshacen en la boca. Como cada día voy a preparar mi suplementación. Tomo aceite de onagra, que tiene muchos beneficios, sobre todo a nivel hormonal, magnesio y omega 3. Estas cosas las tomo siempre, aunque de vez en cuando hago descansos. Después de cenar me preparo una infusión y me pongo manos a la obra para ordenar y limpiar el salón y después la cocina. Como os digo, es una limpieza muy rápida, no tardo más de 20 minutos como mucho. Simplemente recojo lo que hay sobre la mesa, la limpio, coloco bien los cojines y la manta y llevo a su sitio cualquier cosa que no esté donde corresponde. Es una rutina muy sencilla, nada de limpiar a fondo, solo lo básico para dejar la casa en condiciones para el día siguiente. Lo primero que voy a hacer es limpiar la mesa porque nosotros siempre o casi siempre comemos aquí. Al ser dos nos resulta mucho más cómodo comer en la mesita del sofá y la voy a limpiar con Zavón, que ha sido mi último descubrimiento y la verdad es que me encanta este producto. Ya os he hablado de él en otros vídeos, pero bueno, igual hay alguna persona nueva por aquí, así que os cuento que es un limpiador libre de tóxicos a base de aceites esenciales, huele muy bien, tiene diferentes aromas, pero a mí el que más me gusta es el de pomelo y lima y lo mejor es que se puede usar en todas partes, así que sin duda lo seguiré comprando y por si a alguien le interesa se puede comprar en la página web de Zavón. When they see you holding me so near.
they see snowflakes on the chimneys, and the candles have a certain glow, a secret and a song, even church bells sing along, and the children making angels in the snow. Oh, what a gift to be given. How lucky can this soul heart. Lo siguiente que hago es ordenar el sofá, colocar bien los cojines y demás. Nada de pasar el aspirador, esto es algo rapidito y realmente es como hacer magia porque tú colocas bien el sofá y parece que todo esté bien, ¿verdad? También recojo los juguetes de Pompi, que ella es bien desordenada y los tiene siempre por ahí tirados. Sus juguetes favoritos son las pelotas y los calcetines y entonces pues bueno, tiene ahí su calcetín marrón, que este es suyo para ella, para que juegue, y con estas dos cosas ella es la perrita más feliz del mundo. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling. Por las noches también suelo cepillar a Pompi, sobre todo ahora que está en plena época de muda. No os podéis imaginar la de pelo que suelta. Cada vez que la peino parece que salga otra Pompi. Y por mucho que pase el aspirador o la mopa cada día, da igual. Siempre acabo encontrando mechones de pelo por todas partes. Pero bueno, esto es parte de tener peluditas en casa y a ella este ratito de mimos le encanta. Waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh. Estáis viendo todo el pelo que le he quitado, ¿no? Pues bueno, esto es todos los días. Aunque siempre es mejor peinarlos cada día porque de esta forma sueltan menos pelo. Bueno, ya tengo el salón listo, solo faltaría pasar la mopa, que lo voy a hacer al final, y ahora me voy a la cocina, que aquí tampoco tengo mucho lío, pero esto no se puede quedar así. Lo primero que hago es meter las cosas sucias en el lavavajillas, porque normalmente siempre lo pongo por la noche, y así lo primero que hago por la mañana es vaciarlo y lo tengo todo limpio para empezar un nuevo día. Para empezar otra vez la rueda, ¿no? Porque las tareas del hogar son pues como una rueda, como el día de la marmota, que es siempre lo mismo. Por eso siempre os recomiendo que cuando os pongáis a limpiar encendáis una vela aromática que os guste su olor, que os preparéis una bebida que os guste, no sé, un chocolate caliente, una infusión, un refresco, lo que sea que os guste, que os apetezca, y que os pongáis en el móvil o donde sea una película, una serie, un podcast, música que os motive. Yo, por ejemplo, aquí tenía los auriculares y estaba escuchando un capítulo de un podcast de un canal de YouTube que me gusta mucho, que se llama Black Mango. Son 3 chicos majísimos y tienen una sección de crímenes reales que me encanta. Entonces, este momento lo disfruto mucho porque es un ratito para mí, es tiempo para mí y es una especie de terapia. Tracing snowflakes as they're falling down, and follow Rudolph all across the town. Later we meet under the mistletoe, while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace.
De vez en cuando me gusta darle un repaso a la base de la sartén para que no se oscurezca demasiado y así evitar que luego sea más difícil de limpiar. Para ello estoy utilizando la pasta rosa de Pink Stuff, que es una auténtica maravilla y no puede faltar en mi casa, y un estropajo de melamina que compré hace mucho tiempo en AliExpress. Utilizaría un nanas si lo tuviera, pero no me quedaba ninguno, así que utilicé esta esponja que también va genial. En general estoy muy contenta con este juego de ollas y sartenes que compré en Amazon hace tiempo. La única que se me ha puesto un poco negra por dentro es esta, y no sé por qué, ya que las utilizo todas por igual y en las otras no me ha pasado. Además me pasó muy como al principio, no sé si es que yo hice algo mal o estaba defectuosa, pero bueno, dejando esto aparte, que se ve un poco feo, pues lo que es la sartén funciona muy bien. No se pega y funciona de maravilla. Y he visto que hay un juego igualito, pero todo de acero inoxidable, que además está muy bien de precio. Así que el día que necesite más, no dudo en comprar o el mismo juego o el de acero inoxidable. Este spray para la inducción es de Mercadona, hace muchos años que lo utilizo y no me canso de él porque me encanta. Espero que no lo retiren, como hacen con todas las cosas que nos gustan y que funcionan. Lo que más me gusta de este producto es la rapidez con la que se limpia la placa de inducción. Arrastra muy bien la grasa y, bueno, ya lo veis, en un momentito te deja la placa perfecta y con efecto espejo. Por la noche limpio las encimeras de forma muy rápida, no retiro nada de lo que tengo encima, a no ser que sea estrictamente necesario, pero lo que he cocinado hoy pues ya veis que no ha ensuciado prácticamente nada. Y estoy utilizando Zavon, el mismo limpiador que os he enseñado antes, que también va muy bien para todas estas cosas y deja un olor muy agradable. Y si hay algo de lo que no me libro tampoco por la noche es de darle un repaso a los armarios de la cocina por fuera, sobre todo a la parte donde tocamos para abrir la puerta, más que nada porque son de alto brillo y los dedos se marcan con muchísima facilidad. Siempre hay dedos marcados. Eso sí, también os tengo que decir que se limpian con mucha facilidad. Yo utilizo una mezcla de agua y alcohol y no hace falta secar y quedan perfectos. It's white outside and the night is cold. Everyone's Otra de las cosas que hago en mi rutina de noche es sacar la basura y darle un repasito al cubo por dentro porque va cogiendo malos olores. Lo estoy limpiando con el multiusos de Zavon, pero a veces utilizo cualquier otro multiusos, oxígeno activo o incluso algún desinfectante. Y un truco que me encanta para el cubo de la basura es tirar dentro un tapón de estas perlas de olor para la lavadora antes de poner la bolsa. Huele muchísimo cuando abres la tapa y cuando ya siento que no desprenden olor las cambio. Yes, it's Christmas. It's a magic time. You can feel it in the air. That every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas. Una de las cosas que me encanta hacer, y menos mal porque hay que hacerla un montón de veces al día, es limpiar el fregadero. Yo utilizo Cif de limón, es mi favorito y huele súper bien. Es un producto que me encanta porque sirve para muchísimas cosas y además deja el acero inoxidable impoluto. También sirve si tenéis fregaderos blancos de resina. Y aprovechando que tengo el fregadero bien limpio, voy a tirar por el desagüe un tapón de Zoflora, que es un desinfectante concentrado aromático que elimina malos olores y deja un aroma increíble. Esto no lo hago todos los días porque entonces se me gastaría el producto enseguida y es un producto bastante caro porque viene de Reino Unido. Yo lo compro en Amazon cuando hay ofertas y ahora hace bastante tiempo que no hay ninguna oferta, así que tengo que utilizarlo con cuidado para que no se me gaste. Espero que Zoflora llegue a España igual que llegó la marca de Pink Stuff y Scrap Daddy y que así sea mucho más fácil y económico conseguirlo.
snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. Por último voy a pasar la mopa, utilizo una de Mercadona y estas gamucitas que también son de allí y van muy bien porque son de usar y tirar. Este paso, si no tenéis mascotas, pues os lo podríais ahorrar, la verdad, pero yo con 2 perritos en casa y sobre todo con Pompi en pleno apogeo de soltar pelo, pues prefiero hacerlo. Y además después os voy a enseñar la mopa para que veáis todo lo que recoge. Outside, hear the Christmas choir sing Merry Christmas to you. This time of year is a time to cheer. Let our loved ones, our family and friends have a Christmas with so much love and with joy and laughter. Let us make. Y por la noche siempre me gusta fregar el suelo de la cocina, solo de la cocina, pero es que Pompi tiene la manía de sacar la comida del plato al suelo cuando come y me lo deja todo chupeteado, y luego Diva, que tiene mucha ansiedad por la comida, se pasa el tiempo chupando el suelo de la cocina porque debe de quedar el sabor de la comida que ha dejado Pompi en el suelo. Total, que prefiero fregarla y dejarla perfecta para el día siguiente. Que por cierto, este friegasuelos de Mercadona que es nuevo, el tropical, pero ¿cómo huele esto, por favor? Me encanta. ¿Tenemos nuevo favorito? Me parece que sí. Contadme en comentarios si lo habéis probado, qué os parece, y si no lo habéis probado, ya estáis tardando. Por favor, probadlo porque si os gustan los aromas dulces, seguro que os va a encantar. Christmas today. All snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir. Y para acabar el día, igual de importante es limpiar y cuidar de nuestra casa que cuidar de nuestra piel. A mí esto es algo que siempre me ha dado bastante pereza, pero que últimamente estoy cumpliendo bastante. Así que voy a despedir este vídeo mientras me hago mi rutina de cuidado facial, o como le llaman ahora, el skincare. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya motivado a dejar la casa limpia y ordenada antes de ir a dormir. Igual en el momento os da un poco de pereza, pero estoy segura de que al día siguiente lo vais a agradecer. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, escribir un comentario, que me hace muy feliz leeros a todos, y os prometo que hago todo lo posible por contestar todo lo que puedo, pero ya me resulta muy difícil poder contestaros a todos, pero para mí es muy importante y valoro todos y cada uno de vuestros comentarios. Y sobre todo, si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!